Señores, el Barcelona le gana 6-0 al Valencia en el estadio Johan Cruyff. Una victoria muy importante para el Barcelona después de aquel empate desastroso contra el Rayo Vallecano, partido en el que para mí el Barcelona jugó bastante mal. El Rayo Vallecano fue superior, un empate que le sale barato al Barça porque para mí fácilmente pudo haber perdido ese partido. Pero el día de hoy el Barcelona le da la vuelta a las cosas después del parón de selecciones. Con muchas bajas y en Lamine Yamal, con un Lewandowski que todavía viene de lesión y al parecer Hansi Flick no lo quiere poner de titular todavía. Rafinha que empieza en el banquillo, se habló algo de Rafinha que quizá era un castigo de Hansi Flick y que por eso no era titular. De hecho empezó Rooney Bargi como titular en lugar de Rafinha y Rashford también es titular el día de hoy. Y bueno, un partido que generaba quizás un poco, no quiero decir preocupación porque yo creo que nadie le preocupaba que el Valencia le ganara al Barça, pero después de ver el partido desastroso que hizo el Barcelona contra el Rayo Vallecano, quizás como que había esa sensación de decir, bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? Pero nada, un partido en el cual quizás en el primer tiempo o antes de que el Barcelona abriera el marcador, es cierto que le costaba entrar un poco. El Valencia parece que salía a jugar con ese estilo de juego de quedarse muy atrás, ¿no? Esa línea de 5 y tratar de jugarle al contraataque al Barcelona, pero la verdad es que nunca le salía al Valencia, nunca en ningún momento le salía la jugada. Cada vez que había una jugada en transición, perdían el balón bastante rápido. Obviamente también mucho mérito de la defensa del Barça, que creo que estuvo bastante bien el día de hoy. Eh, Recuperaba muy bien los balones. Pedri en el primer tiempo, espectacular. Sin duda el mejor del equipo en el primer tiempo. Recuperando mucho balón, creando mucho peligro. Pero bueno, me gustaría hablar un poco sobre algunos jugadores que tuvieron participación el día de hoy, que quizá no lo habían tenido antes, como Rashford, que creo que hace un buen partido, un partido, yo diría, cumplidor en cuanto a lo que puede hacer, ¿no? En regate, en general peligro. Tiene una asistencia a Rashford a un gol de Rafinha, un gol un poco raro, que yo creo que si la dejaba Rafinha igual y terminaba en gol. Pero para mí un partido bastante bien de Rashford. Nada, tampoco fue el que más destacó en todo el partido, pero creo que hizo las cosas bien. Casado en el primer tiempo quizás eh, no generaba tanto peligro como lo hacía Pedri o como lo hacía Fermín, pero recuperaba muy bien los balones y yo creo que eso le daba importancia a él en el equipo, ¿no? Y obviamente termina teniendo una asistencia. Ferran Torres que termina el partido con una asistencia. Ferran sí es cierto que tuvo muchas oportunidades importantes que pudo eh, capitalizar, pero al final simplemente no, por malas definiciones, algunas que ni directamente no le podía pegar a la pelota. Pero en cuanto a movimiento, en cuanto a abrir espacios, a crear espacio, yo creo que lo hizo bastante bien Ferran. Pero es cierto que tiene que trabajar en la definición. Tiene que mejorar en la definición porque si quiere ser titular, si quiere llegar a tener ese puesto por sobre Lewandowski, que hoy entra y mete 2 goles, yo creo que Ferran tiene que mejorar en ese aspecto, ¿no? Y bueno, obviamente me gustaría hablar también de la defensa. Joan García, que no tiene mucha participación debido a que el Valencia es que la verdad no generaba nada de peligro. Un Valencia bastante malo en ataque, en muchos sentidos también. Pero lo poco que tuvo Joan García lo hizo bien. Luego en defensa me gustaría destacar sobre todo a Cobarsí, que creo que fue para mí el mejor defensor del Barça hoy en día. Muchas intercepciones, muchos pases a peligro que él interceptaba y que detenía muchas jugadas también en transición del Valencia. Estuvo bien. Cubarsí me gusta ver eso por parte del canterano porque creo que este inicio de liga fue un poquito flojo para él, incluso en la pretemporada venía un poco flojito, pero estuvo bien que haya recuperado ese nivel, que haya vuelto a demostrar lo bueno que es y nada, es cuestión de darle tiempo, cuestión de acostumbrarse otra vez al ritmo, ¿no? De la temporada. Esperamos y lo haga bien
por lo que queda la temporada. Gerard Martín estuvo bien también. Eric García y Koundé creo que lo hicieron bien, hicieron lo que podían, lo que tenían que hacer y movían bien el balón. Ya, pero la verdad es que en defensa muy difícil criticar, bueno, no criticar, pero muy difícil dar un veredicto en cuanto a la defensa cuando el equipo contrario generaba poco o nada. Pero bueno, yo creo que al final la defensa muy bien, pero, y no es por quitarle mérito, pero sí es cierto que este equipo del Valencia no mucho generaba y yo creo que eso quizás, no quiero decir facilitó las cosas, pero no fue una defensa muy, perdón, no fue un ataque muy sólido del Valencia. Yo creo que en los partidos, ¿no?, de Champions contra delanteras más fuertes, quizás va a tener más, va a ser un reto más duro para la defensa del Barça. Rooney Bargi, que hoy empieza como titular por sobre Rafinha, Lamine Yamal, que está lesionado, no pudo jugar, pero sí es cierto que se hablaba de un como castigo, ¿no?, de Rafinha, a Rafinha por parte de Hansi Flick, que yo la verdad no me enteré de qué pasó, si dijo algo, si llegó tarde o yo qué sé, pero para destacarle cosas a Rooney, tuvo muchos disparos al arco, que al final está bien, ¿no? Está bien que se atreva, está bien que tenga esa confianza, ¿no?, a la hora de disparar al arco. Pero una cosa que noto mucho de él, y es algo que noté en la pretemporada también, que su primera opción nunca es crear juego. Su primera opción siempre es o disparar o tratar de encarar. Yo creo que si estás en un equipo como el Barcelona, tienes que saber crear juego, tienes que saber jugar con tus compañeros, encontrar al jugador que esté abierto, que esté desmarcado, ¿no?, al jugador que te esté picando en el área para poder darle un pase a gol. Yo creo que me da la impresión que esa nunca es su primera opción y eso es algo obviamente en lo que va a tener que trabajar, en lo que va a tener que mejorar, y yo estoy seguro que en un equipo como el Barcelona, con jugadores como los que tiene el Barcelona, puede hacer eso. Pero nada, fuera de eso tampoco diría que fue un mal partido de Bargi, simplemente que jugó solo en el primer tiempo, en un momento también en el que el Barcelona le estaba costando entrar un poco, ¿no? Y bueno, por último, para mí los dos mejores jugadores del partido, que son Pedri y Fermín. Pedri, sin duda, el mejor partido del primer tiempo, el mejor jugador del primer tiempo. Y Fermín, el mejor jugador del partido, ¿no? Por esos dos goles, porque fue muy dinámico, creaba mucho peligro para el Valencia. Estaba en todas, Fermín y Pedri también, en mucho balón recuperado, mucha creación de juego. No tuvo una asistencia o gol, pero es que si Pedri no es de esos jugadores que puedes juzgar por sus goles o por sus asistencias. Es de los jugadores que hay que juzgarlo por cómo juega el fútbol, y si lo ves jugar te das cuenta que es un jugadorazo, ¿no? Siempre Pedri te da un buen fútbol, siempre es muy consistente con sus actuaciones en el campo, y la verdad para mí Pedri, yo creo que junto con Lamine Yamal son los dos mejores jugadores del Barcelona y lo demuestran en cada partido. Pero bueno, luego el Barcelona hizo los 5 cambios entre Rafinha, que marca doblete. Muy bien Rafinha, me gusta ver este Rafinha goleador. Fue el jugador con más goles del Barça, si no me equivoco, en la temporada pasada. No sé si lo pasó a Lewandowski. Dani Olmo con una asistencia, entra bien, entra participativo. Robert Lewandowski, que entra con 2 goles. Yo es algo que había mencionado, que a mí en lo personal no me importa si Robert Lewandowski ya no es el mismo de antes, no me importa si ya no se mueve como lo hacía antes, ya no es tan rápido. Para mí Robert Lewandowski está aquí para hacer goles, y eso es lo que entró a hacer hoy, y eso es lo que tiene que hacer en todos los partidos. No me importa si no hace nada en todo el partido, pero con que haga goles, con eso me basta para mí. Y luego entran 2 canteranos que son Geoffrey Torrens, si no me equivoco entra por Gerard Martín, lo habíamos visto también en la pretemporada un poco. Tampoco tuvo mucho que demostrar, el Barcelona ya iba ganando por una diferencia muy clara cuando entró, así que tampoco había tanto para demostrar por parte de Geoffrey Torrens. Y entra Marc Bernal, vuelve Marc Bernal y vuelve con asistencia. Muy contenta la afición del Barça porque vuelve a Marc Bernal. Yo creo que
después de una lesión muy dura, después de estar fuera prácticamente todo el año, el poder volver a las canchas se hace sentir muy bien y obviamente los culés están muy, muy felices de que haya vuelto Marc Bernal. Esperamos si tenga buenas actuaciones, esperamos si tenga buen rendimiento, esperamos si vuelva al nivel que sabemos que puede estar, ¿no? Al final sigue siendo un jugador muy joven, va a requerir tiempo, hay que tenerle paciencia, así que nada. Pero si hay que decir algo bueno de él es que volvió de su lesión y eso es algo positivo para el Barcelona. Pero nada, el Barcelona consigue una victoria importante en la liga y hasta ahora se encuentra como segundo de liga, solo por detrás del Madrid que lleva 12 puntos. Ese empate contra el Rayo Vallecano, la verdad es que sí afectó mucho al Barcelona, pero bueno, tampoco está decidido todo. Acordémonos que la temporada pasada hubo un momento en el que el Barcelona perdió muchos partidos, empató esos meses de octubre, noviembre creo que fueron, y al final le terminan dando la vuelta, ¿no? El Madrid se puso en ventaja por muchos puntos, el Barcelona le da la vuelta, así que nada, hay que seguir así, hay que seguir con este tipo de jugadas. El Barcelona juega contra el Getafe el partido que viene, la semana que viene. El Getafe es un equipo que siempre se le complica al Barcelona, siempre se le mete atrás, siempre defiende con todo el equipo. Y bueno, ya veremos cómo le va al Barça contra el Getafe y el Madrid juega contra el Español. Pero bueno, nada, hasta aquí el partido. Victoria positiva para el Barcelona. Muy bien el partido, muy bien los jugadores, muy bien así el equipo, los cambios, todo. Creo que lo hicieron bastante bien, a pesar de jugar en un estadio con muy poca afición. Yo creo que al final el Barcelona hace las cosas bien y es lo que tiene que seguir haciendo. Luego el Barcelona, el siguiente partido va a ser contra el Newcastle en Champions este jueves. Un partido de Champions en jueves, que acordémonos que con este nuevo formato habrán partido los jueves también. Pero nada, el Barcelona juega contra el Newcastle, partido importante en Inglaterra, en el estadio del Newcastle que se llama, St. James Park. Se me había olvidado, perdón, se me había olvidado el estadio de Newcastle, el estadio espectacular, estadio con jerarquía, estadio que a mí me gusta mucho. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Quería repasar un poco lo que fue esta victoria del Barça, una victoria positiva para el Barça. Esperamos si sean así, esperamos y puedan seguir marcando goles, seguir ganando. Ya veremos cómo les va contra el Newcastle. Voy a hacer un video también de ese partido. Así que nada, muchas gracias por ver. Déjenme saber qué opinaron del Barcelona y nos vemos hasta la próxima. Chao.